Si eres de los que sigue habitualmente el contenido del canal, puedes ver cómo hay una semana que estoy utilizando una marca con un tipo de sensor, a la semana siguiente cambio de cámara, luego vuelvo a mi sistema que utilizo habitualmente, etc. Y esto la verdad es que es una locura y sobre todo hoy en día en el que las cámaras cambian tanto. Antiguamente cuando teníamos cámara reflex las cámaras eran muy sencillas y simplemente pues teníamos que saber dónde estaba el botón o dónde se cambiaba el diafragma en este modelo y poco más. Pero hoy en día las cámaras han avanzado mucho, por fortuna, podemos hacer un montón de cosas con ellas, pero eso significa que podemos tener algunos miedos a la hora de cambiar de marca o que muchas veces tengamos la duda de que si le estamos sacando el máximo partido o no a nuestras cámaras. Así que he pensado haceros un vídeo en el que os voy a explicar cómo yo no me adapto a las cámaras, sino al revés, cómo adapto las cámaras a mi tipo de fotografía. Pero antes de empezar, déjame decirte que si estás pensando en enviarme una consulta como comentario de un vídeo o a través de redes sociales, que sois muchos los que lo hacéis, déjame pedirte disculpas porque no siempre tengo tiempo para responderlas. Por ese motivo, hace algún tiempo decidí abrir un perfil en Patreon, una plataforma donde puedes apoyar mi contenido y a cambio puedes participar en sorteos, poder acceder a contenido exclusivo y también realizarme tus consultas como mensaje directo a través de la propia aplicación que tiene Patreon para dispositivos iOS y Android. Es muy cómodo, aquí arriba te dejo un poquito más de información o en el link de la descripción del vídeo. Bueno, como os decía, yo habitualmente suelo cambiar mucho de cámaras y esto hay muchas veces que puede resultar complicado. Y yo no soy una persona que le gusta leerse manuales de instrucciones. Es una cosa que, bueno, creo que prácticamente todos seréis como yo, ¿no? Que nos aburre muchísimo el tema de los manuales. Así que simplemente os voy a explicar un poquito brevemente cómo suelo adaptar las cámaras a mi tipo de fotografía y cuáles son las cosas que creo que son más importantes a la hora de sacarle partido o empezar a trabajar rápido con una cámara. Bueno, yo tengo hoy aquí la Panasonic S1R, la tengo porque os estoy preparando unos contenidos sobre algunas ópticas que tienen que ver con la montura L, que la montura L es una montura en la que se han puesto de acuerdo Leica, Panasonic y Sigma para desarrollar ópticas y para utilizarlas en sus cámaras de sensor full frame, tanto unos como otros, o incluso APS-C. Leica tiene una cámara como la Leica CL que monta un sensor APS-C y veremos si en el futuro vienen más cámaras con sensor APS-C dentro de esta montura de parte de Sigma o de parte de Panasonic. Pues bien, uno de mis dolores de cabeza es, cada vez que cojo una cámara, es encontrarme con cómo se usa esta cámara. Y muchas veces tengo muy poquitos días para probarlas, así que tengo que aprender muy rápido a sacarles el máximo partido posible. Y creo que esto os puede resultar útil a alguno de vosotros. Yo soy un usuario de toda la vida de Canon. Yo soy un chico Canon, durante muchos años he disparado con Canon y aunque pensemos que no, la elección cuando nos compramos una cámara fotográfica por primera vez, esa elección nos va a determinar muchas cosas a futuro. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre, y la sigo teniendo, en esta rueda de dial, tener la velocidad de obturación y en la rueda trasera tener siempre el diafragma. Normalmente la mayoría de fabricantes esto lo suele hacer al revés. En la parte trasera ponen la velocidad de obturación y en la delantera suelen poner el diafragma. Y yo siempre me pregunto por qué demonios lo ponen al revés siempre. Y sí, seguro que muchos estáis pensando como yo, ¿por qué lo ponen al revés? Pero muchos diréis, ¿por qué tú lo usas al revés? Bueno, pues son manías. Y cuando cambiamos de cámara o cuando estamos pensando en pasar de un sistema a otro o cuando actualizamos nuestra cámara y el firmware lo actualizan y todo cambia, tenemos que pensar que no debemos ser nosotros los que nos adaptamos a la cámara, porque eso es un proceso que lleva mucho tiempo, sino que tenemos por fortuna el privilegio de que hoy en día las cámaras son muy personalizables, muy configurables y somos nosotros los que tenemos que adaptar la cámara a nosotros, no al revés, no nosotros a la cámara. Bueno, como os decía, yo normalmente lo primero que suelo hacer es hacer un reset de fábrica. En mi caso, esto es importante porque muchas veces las cámaras que yo utilizo suelen venir o de otro medio, suelen ser unidades que a lo mejor tienen las marcas de demo para prensa, o bien son unidades como en este caso, que es una cámara de Mario de Fotografiarte, que me ha dejado muy amablemente para poder haceros algún contenido, y es una cámara pues que alguno de sus clientes ha tenido antes para probarla y que ya la ha configurado a su gusto, ha cambiado algunos valores, etc. Así que yo normalmente lo primero que suelo hacer es restablecer valores de fábrica para que la cámara se quede como nueva. Esto a muchos os puede resultar útil cuando empecéis a trastear con la cámara y os quedáis como atascados en un sitio en el que no conseguís que algo funcione. A mí me pasa a veces cuando a lo mejor quiero utilizar una de las opciones y me aparece en gris o no me deja la cámara elegirla y eso es porque a lo mejor es incompatible con otra función y al final muchas veces acabo reseteando los valores de fábrica para poder dejar la cámara desde cero, como nueva. Bueno, como os comentaba, yo lo primero que hago siempre es cambiar las ruedas, porque normalmente están al revés, y poner en la rueda delantera la velocidad de obturación y en la rueda trasera el diafragma. Hoy en día esto lo podemos hacer a través de los menús directamente, es muy cómodo. Pero normalmente cuando, y os estoy hablando siempre desde el punto de vista de la fotografía,
lo que yo busco siempre es poder trabajar muy rápido con la cámara. Yo muchas veces con las cámaras trabajo con ellas, no simplemente son unidades para hacer los contenidos, sino que son cámaras que me llevo a trabajos profesionales y necesito que sean muy rápidas. Necesito saber dónde está cada botón, etcétera. Y si dejo los botones como vienen de las marcas, es imposible porque cada marca pone los botones en un sitio totalmente opuesto, ¿vale? Entonces, yo en mi caso siempre, ya os he dicho, adelante velocidad, atrás diafragma, y suelo tener también muy a mano en la parte delantera superior un botón de ISO. En este caso, en el caso de esta S1R, tenemos aquí directamente el botón de ISO, pero no siempre es así. Por ejemplo, en la M1 de Olympus con la que estoy grabando, tengo personalizado que también justo aquí arriba, que tengo dos botones, uno de esos botones sea el botón para poder variar la sensibilidad ISO. De ese modo, tengo cerca del dedo los tres ajustes que son más importantes en fotografía. Después las cámaras pueden hacer mil virguerías, pero lo más importante es velocidad de obturación, diafragma y sensibilidad ISO. Es el triángulo de exposición. Con eso prácticamente lo tenemos todo ganado. Otra cosa que también valoro mucho es el balance de blancos. Es cierto que cuando estamos disparando fotografía en formato RAW no es muy importante, pero hoy en día las cámaras sin espejo llevan un proceso de acostumbrarse al balance de blancos, es decir, tardan unos 8 o 15 segundos en acostumbrarse a condiciones diferentes de luminosidad. Y si la cámara me clava el balance de blancos, pues oye, es trabajo que me quito luego en la edición. En la edición simplemente tengo que hacer algún ajuste pequeñito, pero no tengo que cambiarlo radicalmente. Así que una de las primeras cosas, aparte de la sensibilidad, lo que suelo poner también en la parte de arriba, es el balance de blancos. Un botón en el que directamente al pulsarlo pueda con la rueda cambiar ese valor, ¿no? En uno liso cambio el valor, en otro balance de blancos cambio el valor, pulso un poco el disparador, tengo el diafragma y la velocidad de obturación. Como veis, va todo buscando que sea todo muy rápido. Pues bien, ya tenemos sensibilidad ISO, balance de blancos, velocidad y diafragma. Prácticamente ya tenemos casi todas las cosas más básicas, que es que al fin y al cabo, ya os digo, es el triángulo de exposición, es lo más básico en fotografía. Y creedme que con eso vamos a empezar a trabajar muy rápido con las cámaras. Lo siguiente es el AF. El AF hoy en día es una cosa muy importante, sobre todo cuando hablamos de trabajos, ¿no? Necesitas que todo sea muy rápido. Las cámaras hoy en día suelen tener pantallas táctiles y son muchas las que permiten enfocar directamente utilizando la pantalla de la cámara como si fuese un touchpad de un ordenador portátil. Esto es muy cómodo, esto permite, incluso en esta Panasonic, lo que puedo hacer es, si pellizco la pantalla, no solamente si la muevo, sino que si la pellizco, lo que puedo hacer es hacer el cuadro de enfoque más grande o más pequeño. Por fortuna hoy en día en las cámaras sin espejo esto lo podemos desplazar por toda la pantalla. Y en Reflex no podemos hacer esto. En Reflex ya tenemos una serie de puntos predefinidos, podemos movernos entre ellos, pero no podemos poner el punto donde nos dé la gana, ¿vale? Por fortuna hoy en día las cámaras sin espejo sí podemos y hace que sea muy versátil. Pero hay muchas veces que a mí esto del táctil me resulta un poco lento. Por eso, y esto es una opción que no tienen todas las cámaras, pero es una cosa que también heredé de Canon, es que siempre en la parte trasera solemos tener un botón o podemos poner un botón para activar el patrón. Es decir, para que nos muestre la parrilla de AF y que nos muestre todos los puntos de enfoque. Mirad, yo os voy a poner el ejemplo de esta S1 y aquí me da la opción de elegir el tipo de punto AF que quiero. Pero una de las cosas que yo me he traído de Canon es en todas aquellas cámaras que tengo la posibilidad es que al activar este botón se active la parrilla, es decir, me salga donde quiero elegir el punto de enfoque, es que en lugar de utilizar un joystick, el cual hay muchas veces que me parece muy lento, me permite utilizar las ruedas. ¿Con las ruedas qué hago? Pues moverme con la delantera en posición horizontal y con la trasera en posición vertical. Esto me permite, y dejadme que voy a cambiar de cámara, mirad, os lo voy a enseñar por ejemplo en la PNF. Esto me permite directamente con la rueda delantera moverme horizontalmente y con la trasera moverme verticalmente. Esto me va a permitir viajar súper rápido por toda esa parrilla. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el AF es tener siempre muy presente lo que puede hacer la cámara con el AF, es decir, los sujetos que puede reconocer. ¿Por qué? Porque eso es primordial. Yo, por ejemplo, en esta Panasonic S1 lo que puedo hacer es, cuando pulso este botón, tengo la opción de ajustar si quiero enfocar a animales, si quiero enfocar a rostros de humanos, etc. Y esto conlleva que tengamos que configurar la cámara para un disparo u otro, ¿vale? Esto siempre hay que tenerlo muy presente y en función de cada fabricante esto va a cambiar, pero en ese caso lo que tenéis que hacer es iros al manual de instrucciones o intentar simplificarlo en la medida de lo posible. Estos sistemas de reconocimiento hay muchas veces que no funcionan a la perfección. Yo os puedo hablar del caso de, por ejemplo, Olympus, que hay veces que detecta caras donde no las hay
porque la forma de un objeto o de una superposición de objetos es similar a la de una cara, o la cámara lo puede interpretar, y en esta Panasonic pues hay muchas veces que interpreta también pues a lo mejor sujetos de cuerpo entero donde no los hay. Entonces yo siempre os recomendaría tener la posibilidad de apagar esto de una manera cercana. Yo, por ejemplo, en el caso de Olympus, lo que tengo puesto es que cuando estoy en esa parrilla de AF, cuando estoy en este patrón de AF y pulso la tecla Info, pues directamente hacia un lado, y ahí lo podéis ver en pequeñito, hacia un lado lo que voy haciendo es cambiar el tipo de punto de enfoque, y hacia un lateral lo que voy a hacer es activar o desactivar el reconocimiento de rostros, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta porque hay situaciones en las que a lo mejor está ocurriendo una acción rápido y te detecta la cara y tú no quieres enfocar esa cara, quieres irte a otro punto, y cuando vas a cambiar el punto de enfoque ya has perdido la fotografía. Y por último sería configurar los botones de aquellas opciones que tú suelas utilizar más. Por ejemplo, yo en mi caso, y ahí os pongo el ejemplo de esta Panasonic en la que tenemos 3 ruedas, ya os he hablado de que una es velocidad de obturación y otra es diafragma, pero esta trasera, algo que no viene de fábrica es que pueda ser la rueda de ISO. No he encontrado opciones en el menú para ponerla como rueda de ISO, lo que sí he encontrado es personalizar el botón lateral, es decir, es configurar el cursor hacia la derecha para que me pase al menú de sensibilidad ISO y ya así poder utilizar la rueda, donde simplemente con un clic pues activo o desactivo esa función de ISO. Al igual que yo, son estas opciones las que más utilizo. A lo mejor tú sueles utilizar otra opción, como por ejemplo la de filtros creativos o la de cualquier otra opción. Pues te recomiendo que eso siempre lo pongas en botones muy cercanos. Hoy en día hay muchas cámaras que incorporan un botón de grabación, botón de rec, que hay muchas veces que está colocado de una manera muy ergonómica, y ese botón lo puedes utilizar para otras opciones, como por ejemplo apagar o encender la pantalla, botones que normalmente suelen estar en sitios muy incómodos, o otro tipo de funciones. Pues hasta aquí este breve vídeo en el que simplemente os quería mostrar cómo no tenéis que ser vosotros los que os tenéis que adaptar a la cámara, sino que tiene que ser la cámara la que se os adapte a vosotros. Esto es cierto que siempre lleva un tiempo. Yo, por ejemplo, ayer estuve todo el día con esta S1R para poder configurar todo a mi gusto, para poner los botones donde yo quería que estuvieran. Lo bueno es que mañana, cuando vaya a utilizarla, pasado mañana, cuando me la vaya a llevar a un trabajo, directamente voy a tener todo exactamente igual en todas las cámaras. Y yo cuando utilizo pues una Canon EOS M, cuando utilizo una Canon Reflex, cuando utilizo una cámara Olympus, cuando utilizo esta Panasonic, todos los botones hacen lo mismo, es decir, están todos en la misma posición, o al menos en la posición más cercana posible. Es cierto que a lo mejor tenéis cámaras que no tienen 2 ruedas de dial, una delantera y una posterior, pero siempre tenéis cursores configurables. Buscad siempre tener la misma configuración de botones, y así cada vez que saltéis de cámara vais a encontraros con las mismas configuraciones y vais a trabajar de manera mucho más rápida. Pues lo dicho, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarme un like, ayudáis a que el contenido llegue a mucho más público. También podéis dejarme como comentario cuáles son los botones que vosotros soléis configurar de vuestras cámaras, si lo soléis hacer o si no, si realmente os vais adaptando tranquilamente vosotros a la cámara. Ya sabéis que la manera de trabajar rápido es teniendo una opción en cada dedo, por así decirlo. Y ya sabes, como siempre, que puedes suscribirte al canal, donde vas a encontrar mucho más contenido de fotografía y es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.